y mi experiencia clínica y mis resultados clínicos han sido especialmente en esto. Bueno, el hueso como tal es una estructura, la estructura más sólida que hay en el cuerpo humano. Está conformado por una corteza de calcio sólido y una médula que es trabeculada, o sea que es una médula también de calcio sólido, pero no está osificada como tal. Entonces, a la vez, el hueso, la unidad ósea como tal, tiene dos terminaciones que le llamamos articulación. La articulación es la unión de un hueso con otro hueso, independientemente que sea un hueso plano, que sea un hueso corto, que sea un hueso largo. Las terminaciones de los huesos en general están conformados por colágeno, que nosotros ahora le voy a enseñar, les voy a demostrar cómo está distribuido el colágeno. El colágeno o cartílago, ¿verdad?, está distribuido solamente en las partes donde hay uniones de un hueso con otro hueso. Existen diferentes tipos de colágeno, existen diferentes tipos de uniones. Hay uniones que son fijas, hay uniones que son más flexibles, que son las articulares, como por ejemplo en los dedos, en el codo, en la rodilla. El colágeno, histológicamente, lo vamos a dividir en varias partes. Entonces, si ustedes recuerdan la imagen anterior, teníamos el final del hueso, que el final del hueso es específicamente esto que está acá. Nosotros le llamamos en traumatología y ortopedia el hueso subcondral, o sea, la parte del hueso que está por debajo del colágeno, de la capa protectora de la articulación. Entonces, en esta parte, específicamente acá, en el hueso subcondral, empieza un proceso bioquímico que se llama angiogénesis, o sea, la formación de vasos sanguíneos. También está la formación de terminaciones nerviosas periféricas, que son muy pequeñitas, que van a ayudar a que haya una filtración líquida, en este caso del líquido intracelular al extracelular, de agua, nutrientes, proteínas, y va a dar a la formación de una célula que se llama condrocito. El condrocito es la célula primaria para formar el colágeno como tal, para formar el cartílago. Entonces, lo que hace el condrocito es que primeramente se hidrata y luego empieza a formarse como una célula inmadura, una célula joven, que nosotros le llamamos condroblasto, o sea, una célula joven que su función es muy primaria, simplemente es una función en formación, que no tiene por decir, un ciclo respiratorio completo, que no tiene un sistema de lisis completa, simplemente es la formación. Regresando nuevamente, esto se debe porque en la base del hueso, en la parte subcondral, se está dando apenas la formación, debido a que hay filtración de líquidos, de nutrientes y de proteínas. Al tener este condroblasto formado, pasamos a una parte donde el condroblasto va a hincharse, o sea, va a crecer. En el momento que va creciendo, se van subdividiendo estas mismas células porque ya tienen la capacidad de poder tener función. Entonces, ellas mismas van a crear una célula, un tipo de enlaces de colágeno, que son unas fibras hechas a base de agua y de elastina, y nosotros le llamamos colágeno tipo 1. El colágeno tipo 1 tiene la característica de estar muy hidratado, tiene menos cantidad de sangre y tiene una facilidad de estiramiento, pero no de resistencia. En esta parte, en donde ya el condrocito está empezando a ser
la función de generar cartílago, de hacer un colágeno tipo 1, que todavía no tiene una resistencia mayor, como vamos a ver viendo más arriba, en esta parte juega mucha importancia el agua que nosotros consumimos, la dieta que nosotros tenemos, porque de ahí es donde se toman realmente los nutrientes para que pueda haber la filtración de todos estos líquidos y nutrientes en la base del hueso, o sea, en el hueso subcondural que les había mencionado. Entonces, cuando se da esta formación del colágeno número 1 o colágeno 1, esto tiene que empezar a endurecerse y empezar a fusionarse. Así que mientras el condrocito va terminando su función, mientras va subiendo a la superficie articular, se va creando el colágeno tipo 2, en donde encontramos una zona transicional donde va a haber menos condrocitos, porque ya el condrocito va a tener menos función, porque ya la función la hizo acá, prácticamente al inicio, cuando nació, le podemos decir de esa manera. Entonces, en esta parte, específicamente, ya el condrocito va liberando y va dejando de que el mismo colágeno empiece a hacer su propia función de cohesión, de unión. Entonces pasamos de un colágeno entrelazado, fuerte, elástico, pero sin capacidad de deformación, a un colágeno que tenemos más fortalecido y tiene mayor resistencia. La fibra, si ustedes la comparan con este de acá, es un poco más fina, porque las capas de colágeno, las capas de fibrina, empiezan a tener mayor resistencia. Así de que de esta manera va subiendo más a la superficie hasta llegar a crear un colágeno más aplanado, que son fibras de elastina y de proteína que ayudan a que esto tenga la capacidad de ser deformable y que pueda tener mayor resistencia de carga. Entonces la carga nosotros la vamos a distribuir en dependencia cómo está el objeto, cómo está la distribución anatómica. Esto es la formación del cartílago, que está formado por colágeno, y el colágeno está formado por condrocito. En síntesis es eso. Esta es la forma fisiológica, la forma normal cómo funciona el cartílago a nivel articular. La parte que no es fisiológica, la parte que es patológica, que es la enfermedad, nosotros le llamamos artrosis. En el término español es artrosis, para el término anglosajón es osteoartritis, pero el término es el mismo, el significado es el mismo. Traje esta imagen porque quiero solamente comparar, quiero que ustedes observen acá, esta parte de acá, que ustedes lo ven blanco nacarado, esto es lo que representa el colágeno, o sea, el cartílago como tal. Un colágeno tiene que cumplir varias características. Primero, tiene que ser elástico. Segundo, que tiene que ser deformable, poder regresar a su capacidad, a su origen normal y poder soportar una carga axial. O sea, la carga que va cumpliendo sobre un eje. Un eje es una línea que va unidireccional, que va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces, tenemos una enfermedad que se llama artrosis o también osteoartritis y la dividimos en diferentes etapas. La etapa número 1 es simplemente el ablandamiento de la parte del colágeno sin ningún tipo de daño, solamente el ablandamiento. En la etapa número 2 tenemos el agrietamiento leve de esta parte blanco nacarado que ustedes están viendo ahí, con pequeñas fibrilaciones. Entonces, yo tomé como ejemplo específicamente la rodilla. Bueno, yo soy cirujano de rodilla y es mi vasta experiencia en los últimos 5 o 6 años.
Entonces podemos imaginarnos que este cuarto es la rodilla. La rodilla tiene un techo y tiene un piso. Entonces, pueden imaginarse de que el techo empieza a descascararse. La pintura que hay en el techo empieza a colgar y empieza a romperse. Entonces, esa comparación la llevo a esta parte donde podemos clasificarla como una artritis grado 2 o una osteoartrosis grado 2, en donde solamente hay ablandamiento, algunas zonas están endurecidas y otras zonas están fibrilando, o sea, descascarándose, para que podamos entender con un ejemplo más clásico. En la etapa número 3 vamos a encontrar lo mismo que yo les estoy explicando, simplemente de que las agrietaciones van a ser mucho mayores, sin exposición del hueso condral. O sea, sin que se pueda ver el hueso pelado, como le llamamos de manera vulgar. Y en la etapa número 4 está la exposición del hueso condral, la exposición subcondral, más las fibrilaciones del hueso, del cartílago, más el ablandamiento, más el endurecimiento. Y es ahí en donde empiezan los síntomas. Los síntomas no empiezan simplemente porque el cartílago se ablandó. El paciente llega a la clínica ya con una enfermedad bastante avanzada, aquejando dolor, dificultad en la marcha, entrabamiento en algunas ocasiones de la articulación. Tomo como ejemplo la rodilla, pero no solamente la rodilla se traba, también la columna, también el tobillo, la cadera, los codos, los hombros, todo lo que tiene que ver con unión de un hueso con otro, que esté comprometido un movimiento. El paciente puede llegar quejándose que se agachó para recoger una moneda y no pudo levantarse. Eso se llama entrabamiento. Cuando tenemos un paciente con ese tipo de sintomatología, estamos hablando que hay una artrosis avanzada. ¿Qué tipo? En este momento no lo sabemos hasta hacer los pertinentes estudios, que pueden ser radiografías, ultrasonido, tomografía, resonancia magnética, dependiendo de lo que nosotros estemos estudiando acá en la patología. Entonces, dentro de las opciones de tratamiento, yo soy de la opinión que hay una frase que se llama en latín primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Entonces, en mi opinión, lo primero que tenemos que hacer es educar al paciente. No llegar simplemente y darle la receta al paciente y decirle, ni siquiera volverle a ver a la cara y decirle, toma esta pastilla, tomátela y aquí dentro del mes. Y chao. Eso no funciona. Ni siquiera es medicina preventiva. La medicina preventiva es la educación al paciente. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es escuchar al paciente. Tenemos que saber qué es lo que su motivo de consulta, por qué es. Algunas veces vienen por un simple catarro y terminan con un dolor en la rodilla, y mientras se va conversando con el paciente, mientras vamos haciendo el interrogatorio, nos vamos dando cuenta que existen un sinnúmero de patologías que la persona, por vergüenza en algunas veces no lo dice, o simplemente porque el médico no le da la confianza al paciente para que lo explique, y el tiempo algunas veces está en contra de todos nosotros. Entonces, lo primero que hay que hacer es investigar, estar seguro qué es lo que tiene el paciente y recomendar la ejercitación de las articulaciones. Existen un sinnúmero de fármacos que nosotros podemos prescribir, desde analgésicos antiinflamatorios, pasando por antibióticos, porque esta parte de acá tiende a infectarse porque hay exposición de hueso subcondral. Entonces, lo que yo envío lo primero después de los análisis es educación al paciente. Le mando un cambio de dieta porque necesitamos hacer conciencia. Vivimos en un país verde, un país en donde podemos conseguir fácilmente aguacate, níspero, brócoli, coliflor, apio.
y simplemente en los mercados se echa a perder, porque hay muchos motivos, no nos gusta, no estamos acostumbrados, eso es para vieja, eso no lo como yo, eso solamente en la sopa, etc. Pero realmente la medicina la tenemos al alcance de la mano, pero preferimos pagar 2.000 córdobas por una cajita de Biascledine y así el paciente algunas veces que se siente mejor. Debemos de empezar desde cero, debemos de empezar con la alimentación y también con el ejercicio. ¿Por qué? Porque las articulaciones, entre mayor movimiento y mejor distribución de la carga le damos, va a funcionar mejor. Recuerden lo que les dije, la articulación está hecha de colágeno, que es la parte condral, la parte protectora de la articulación, y si nosotros no le damos un buen uso a una articulación, así, promoviendo el ejercicio, haciendo que el paciente se mueva, no vamos a estar haciendo nada preferido del tratamiento. Lo mismo pasa con los pacientes de la tercera edad. Los pacientes de la tercera edad son en muchos casos rechazados en las consultas médicas porque dicen, bueno, primero porque está viejo, segundo porque ya se va a morir, tercero porque ya no, el viejito o la viejita ya son tan cuadrados que no van a, que mejor darle la pastillita para que se vaya a la casa y que se muera tranquilo. Eso no es una solución. La solución es siempre educación al paciente, no importa la edad, no importa el factor económico, no importa, hay muchas cosas que no importan. Lo importante es que nosotros tenemos, como trabajadores de la salud, darle al paciente siempre una oportunidad y educarlo. Cuando nosotros educamos al paciente, estamos educando también a los familiares, porque el familiar también escucha. Y esa semillita queda ahí y se va a ir regando conforme va pasando el tiempo y más adelante vamos a tener una sociedad diferente. Bueno, con respecto al tratamiento, después de la parte educacional del paciente tenemos el uso de plasma rico en factores de crecimiento, que nosotros lo usamos en traumatología en el caso de fracturas, esguinces, en el caso de los ligamentos, de las lesiones de cartílago, lo usamos en el grado 1, grado 2, inclusive el grado 3. ¿Por qué? Porque hemos comprobado que el colágeno propio lo podemos obtener de la sangre al extraerlo, centrifugarlo, obtener una muestra de plasma bien hecha con una previa consejería al paciente. Por ejemplo, debe consumir alimentos que estén ricos en colágeno, evitar anticoagulantes como la aspirina, la cebolla, el ajo, evitar comidas saturadas en grasa como las comidas típicas, en exclusivo estoy hablando de comidas típicas nicaragüenses. También los camarones, que tienen un 99% de grasa, y algún tipo de comida como en la experiencia que tengo, los embutidos y la comida china también. Lo digo eso porque hemos tenido pacientes dentro de nuestra experiencia que han hecho dietas solamente con embutidos y con comida china, y el licenciado Bernabé Romero le preguntaron por qué se debe eso. El paciente debe estar consciente que no es la cura final de este problema, simplemente es como un tratamiento paliativo que ayuda a mejorar algún tipo de síntomas. Si hay alguna pregunta hasta este momento.